Hola, soy Paco Mato, coordinador de operaciones del grupo Remas Arcoiris, y los próximos minutillos vamos a intentar dedicarlos a hablar sobre la calificación financiera de nuestros clientes compradores. Vamos a intentar hablar muy someramente sobre las características principales que busca cualquier entidad financiera a la hora de conceder un préstamo hipotecario. No pretendo, ni es nuestra intención, que una vez que habíamos tenido esta charla seamos todos analistas financieros, porque esto es, como todo, es un mundo cambiante. Y aunque todas las entidades financieras utilizan más o menos los mismos criterios a la hora de conceder las hipotecas, esto no siempre es igual a lo largo del tiempo. Venimos, por ejemplo, de una época de crisis en la que la mayoría de las entidades financieras tenían el grifo cerrado. Ahora, afortunadamente, lo están abriendo, pero es conveniente que sepamos, a la hora de asesorar a nuestros clientes compradores, más o menos cómo se mueve la política de todos los bancos o las entidades financieras para no crear falsas expectativas y para para poder darles un mejor servicio. Entonces, cuando acudimos a un banco o a una entidad financiera, lo primero que van a mirar es nuestra estabilidad laboral, ¿vale? Nos podemos encontrar aquí situaciones tan dispares como de una persona que está en el paro, una persona que trabaja a tiempo parcial, un contrato temporal, un contrato indefinido o lo preferido por las entidades financieras, estaríamos hablando de un funcionario. Una vez que han determinado cuál es esa estabilidad laboral, también lo primero que nos van a pedir es nuestra identificación. Nos piden nuestro DNI única y exclusivamente para mirar si estamos en algún tipo de fichero riesgo, ¿vale? Cuando nosotros pedimos cualquier préstamo, cuando hacemos un contrato de telefonía, cuando hacemos un contrato de seguros, estamos autorizando a esa compañía que nos suministra ese servicio a que si les dejamos de pagar nos van a incluir en un fichero. Es un fichero de morosos. Entonces, el banco lo primero que hace es mirar ese tipo de ficheros. Independientemente de eso, también hay otro fichero que miran los bancos, que es la consulta CIRBE, la consulta de riesgos del Banco de España. Ahí las entidades financieras, cada vez que nos dejan un préstamo superior a 3.000 euros, están obligadas a comunicárselo al Banco de España para que cuando nosotros vamos a pedir otro préstamo a otro banco, sepan si ya estamos muy endeudados o poco endeudados. Entonces, por un lado hemos visto que van a mirar nuestra estabilidad laboral. A los bancos no les gustan ahora mismo los contratos temporales, les gustan los contratos indefinidos y sobre todo les gustan los funcionarios. Luego miran nuestra situación en este tipo de ficheros y miran otras cosas también muy relacionadas con el cliente, como su estado civil, su edad, su patrimonio anterior. ¿Por qué miramos estas cosas? El estado civil puede influir porque puede venir un cliente diciendo que quiere comprar una vivienda él solo, pero si está casado en el régimen de gananciales, que es el común en España, no necesita, pero sí que estaría comprando o estaría endeudando a su cónyuge. O en el caso de que tengamos una persona que está divorciada, es necesario para el banco saber si esta persona tiene que pasar algún tipo de pensión compensatoria, o recibirla, ¿vale? Esto puede aumentar o disminuir su capacidad de pago. La edad de la persona que solicita la hipoteca está muy relacionada con el plazo en el que le van a dar el préstamo. Y si tiene o no tiene patrimonio, pues también está muy directamente relacionado con si esta persona tiene una capacidad mayor o menor de endeudamiento. Una vez que hemos visto esto, luego el banco, digo banco, pero también puede ser cualquier entidad financiera que se dedique a conceder hipotecas, lo que nos va a mirar también es el tipo de ingresos que tenemos. Me explico. Hay determinadas profesiones en las que se cobra un fijo y en las que se cobra un variable. Evidentemente, el banco prefiere los ingresos que son estables a los ingresos que no lo son. Nos podemos encontrar con gente que viene a comprar una vivienda, que nos enseña unas nóminas en las que cobra unos sueldos bastante decentes, pero si esos sueldos están muy relacionados con comisiones o con dietas, a lo mejor el banco no los tiene tan en cuenta. Entonces, cuando veamos un poquito más adelante la documentación que vamos a requerirle a alguien que nos va a pedir que le ayudemos a la hora de financiar, va a ser muy importante que, además de las nóminas, les pidamos también la declaración de la renta, porque esos ingresos que no son tan estables
normalmente sí se declaran en la renta y ahí podemos demostrárselos al banco. Entonces, todo esto nos conduce al principal motivo por el cual alguien nos va a dejar o no nos va a dejar dinero. Ese algo es la confianza que tiene en que va a retornar ese dinero y que además le va a producir un beneficio. Entonces, aquí es donde ya nos convertimos un poquito más en números y el banco mira nuestro ratio de endeudamiento. Esto no es otra cosa que el banco coge nuestras nóminas, coge nuestra declaración de la renta en el caso de que seamos autónomos, coge cualquier documentación que sirva para justificar nuestros ingresos y de ahí deduce cuáles son nuestros ingresos netos. Si yo trabajo en una empresa normal de servicios con un contrato indefinido y estoy cobrando, pongamos, 1.200 euros al mes, pero tengo un préstamo de 200 euros porque me he comprado un coche y pago esos 200 euros al mes. Además estoy divorciado y tengo que pasar una compensación a mi exmujer de 150 euros y otros 150 euros para la manutención de los niños. Pues ya tenemos que esos 1.200 euros se acaban de transformar en 1.200 menos 200 del coche menos 300 de la manutención, cobro 700 euros netos al mes. Sobre esos 700 euros netos al mes es sobre lo que el banco va a calcular mi ratio de endeudamiento. La mayoría de los bancos no van a dejar que me endeude por encima de un 30-35% de esos ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Si estoy cobrando 700 euros al mes, el 30%, si no me falla la cabeza, son 210 euros. El banco no va a dejar que tenga una hipoteca cuya cuota sea superior a 210 euros. Tampoco esto es matemática pura. Yo puedo determinarlo así con los tipos de interés actuales, pero ¿qué pasa? Todos sabemos que la mayoría de las hipotecas no tienen la cuota fija. La mayoría de los bancos cogen la hipoteca y la referencian al Euribor, la referencian a cualquier otro de los tipos de referencia que funcionan en el mercado y la va variando al cabo del tiempo. Esto puede hacer que la hipoteca suba o baje. Entonces, a la hora de estudiarla, si estamos hablando de una hipoteca variable, el banco va a utilizar un tipo de interés más alto al actual en previsión de que esto pueda cambiar. Si tenemos la oportunidad de ofrecerle a nuestros clientes una hipoteca a tipo fijo y el tipo es bueno, sí podemos calcular ese ratio sobre la marcha porque como no va a variar durante toda la vida del préstamo la hipoteca, pues podemos calcular ese ratio con toda certeza. Y luego, no solo nos van a mirar ese ratio, porque como os he dicho antes, esto no es matemática pura. Yo puedo tener una persona que gana esos 700 euros al mes después de haber pagado el resto de préstamos. Estamos hablando que si paga 210 euros de hipoteca se va a quedar con 490 euros para vivir. ¿Se puede vivir así? Sí. ¿El banco a lo mejor nos da la hipoteca dependiendo de la edad? Sí. Pero no es lo mismo a lo mejor una persona que tenga unos ingresos de 3.000 euros, ¿vale? Que después de pagar una hipoteca de esos 3.000 euros, si calculamos ese 30% son 900, se queda con 2.100 euros después para vivir. Esto es la renta residuo, es algo que también tiene en cuenta el banco, es decir, una vez que hemos pagado todos los préstamos, incluido la hipoteca, ¿cuál es la renta que me quedo para vivir? Hay algunos bancos que lo cuantifican y te dicen, oye, si esto no está por encima de una determinada cantidad, como 500 euros, 600 euros, 700, no te van a conceder la hipoteca independientemente de los ingresos que tengas, ¿vale? Todo esto, si lo pensamos un poco, al final somos números, esto es un poco frío. En realidad la toma de decisión a la hora de conceder un préstamo en un 90% es así, pero también tiene un componente humano. Por eso es muy importante a la hora de poder explicarle a un director de un banco que que tiene poderes, que cada vez son menos, para concederte esa hipoteca, o a la hora de plantear al banco cómo vas a poder hacer frente a la hipoteca, es muy conveniente que humanicemos a la persona que está pidiendo ese préstamo y que hagamos que el director o que la persona que va a tomar la decisión lo conozca un poco, porque hay veces que cuando estamos en el límite, eso es muy importante para que el banco tome una decisión a favor o en contra. Hay otros factores. Evidentemente, si el banco, los ratios que acabamos de ver son ratios totalmente negativos, es muy complicado que esto le demos la vuelta y que consigamos una hipoteca. Pero hay factores que nos pueden ayudar si somos capaces de transmitírselos a la persona que tiene que tomar la decisión final. Por ejemplo,
A lo mejor el ratio de endeudamiento que yo tengo hace que mi cuota sea de 400 euros y yo llevo 10 años viviendo de alquiler pagando 450. Si estoy en el límite y he demostrado que durante 10 años he estado pagando un alquiler de 450 euros sin ningún tipo de problema, pues a lo mejor la persona que tiene que tomar la decisión, oye, en vez de ese 30% de carga sobre ingresos, pues lo sube a un 32, a un 33 y no pasa nada, ¿vale? Otras cosas como la capacidad de ahorro, si la persona que tiene que tomar la decisión ve que yo con ese dinero además soy capaz de tener un cierto ahorro, pues será mucho más fácil que determine que no corre riesgo al prestarme el dinero, ¿vale? Entonces, por ese lado es muy importante que cuando nosotros vamos a calificar a un cliente tengamos toda la información posible y esa información la vamos a obtener a través de documentación. Si la persona ha confiado en nosotros para que nosotros le consigamos la mejor financiación que tengamos en el mercado, le vamos a pedir una serie de documentación, fotocopias del DNI, de nóminas, de declaración de la renta. Todo esto va en función de la ocupación que tienes. A una persona que es funcionaria no le vamos a pedir la vida laboral porque no está de alta en el régimen general de la Seguridad Social y no sale, le vamos a pedir el nombramiento. A un autónomo no le pedimos nómina, le pedimos la declaración de la renta o le pedimos los trimestrales. Todo eso lo vamos a ver en un listado de documentación que vamos a pedir y ahí es donde vamos a obtener información que vamos luego a transmitir a la persona que tiene que tomar la decisión. Si es posible, además, es conveniente que en algún momento de todo el proceso el director del banco o la persona o el comercial del banco que va a presentar y que va a defender esta operación, desde mi punto de vista es muy conveniente que conozca a la persona que va a pedir la hipoteca. ¿Vale? Hay ocasiones en las que no es necesario, pero hay ocasiones en las que va a influir muchísimo el trato que puedan llegar a establecer y que conozcas a esa persona y que sepas realmente que no todo está en los números que te acabamos de presentar. Una vez que hemos visto, nos hemos centrado en la parte de si se puede o no se puede, la capacidad de pago que puede llegar a tener una persona para que le concedan un préstamo hipotecario, ahora viene la segunda parte. Cuando pedimos un préstamo hipotecario va a depender muchísimo del porcentaje de dinero que estamos pidiendo sobre la garantía que vamos a poner. Cuando pedimos un préstamo hipotecario, la diferencia entre un préstamo normal es que además de responder con nuestro trabajo, con nuestro patrimonio, perdón, el banco está estableciendo que hay un bien inmueble, que es la vivienda que estamos comprando, que va a servir de garantía en el caso de que nosotros dejemos de pagar. Entonces el banco, si nosotros vamos a comprar una casa, por ejemplo, de 100.000 euros, lo normal es que no nos deje 100.000 euros. Lo normal es que como mucho nos deje el 80%, 80.000 euros. Eso si vamos a comprar una vivienda habitual. Si el uso que le vamos a destinar a ese inmueble que vamos a comprar no es de vivienda habitual, es muy probable también que lo bajen. Me explico, hay bancos que si lo que estamos comprando es una segunda residencia, ya no me van a financiar el 80% de lo que vale la vivienda, me van a financiar el 70 o el 60%. Si lo que estoy intentando comprar es un local, de la misma manera no me van a financiar el 80%, lo normal es que me financien el 60%. Todo esto que estamos viendo no son normas al 100% estrictas. Dependiendo muchísimo del perfil del cliente, todo esto se puede negociar o el banco puede ser un poquito más o menos flexible. Lo que sí es verdad es que es muy difícil conseguir una hipoteca por encima del 80% de lo que vale la vivienda. ¿Y cuánto vale la vivienda? Aquí viene también el meollo de la cuestión, porque cuando vamos a comprar una vivienda nosotros sabemos que vamos a pagar por ella, pero la valoración que luego hace el banco de esa vivienda puede ser otra, y la valoración que hace Hacienda de esa vivienda puede ser otra totalmente diferente. Entonces, si desde el punto de vista fiscal vamos a tener que pagar impuestos por la mayor de esas tres valoraciones, el precio real, el valor fiscal, que en muchas ocasiones no lo conocemos, o la tasación de la vivienda, porque el banco, para asegurarse de que la garantía merece la pena, va a mandar un tasador. Lo normal es que esa tasación sea algo superior al valor real por el que yo voy a pagar la vivienda. Si no es así, es muy difícil que el banco me vaya a conceder la hipoteca. Insisto, el que ese límite más o menos se establece en un 80%, aunque no es del todo así. Afortunadamente hay entidades financieras
que lo que hacen es estirar un poquito esto y decir, bueno, yo te voy a dejar el 80% de la tasación si no me paso del 100% de lo que vale la vivienda. No sé si me explico. Como ejemplo, voy a comprar una vivienda que vale 80.000 euros. Yo le pido 80.000 euros al banco. Habrá bancos que me digan que no, que me van a dar el 80% de esos 80.000 euros, y habrá otros bancos que me digan, oye, si la vivienda está tasada en 100.000, yo te doy el 80% de la tasación, que son esos 80.000. No he pasado el 100% de la compraventa, que son 80.000 euros, y me lo van a prestar, de una manera o de otra. No todos, pero afortunadamente en el mercado ahora mismo sí contamos con algunas entidades que hacen esto. En la tasación de la vivienda no solo van a hablarnos del valor que ellos consideran que puede llegar a tener esa vivienda, nos van a decir también si esa vivienda incumple o no incumple algún tipo de normativa para saber si les vale o no les vale como garantía, nos va a decir también en qué tipo de suelo está esa vivienda. No es lo mismo para un banco hipotecar en un pueblo de 5.000 habitantes que en el medio de una ciudad. Esto, la única explicación que tiene es que si de repente el banco tiene que ejecutar esa hipoteca y necesita colocar la casa en el mercado, es mucho más rápido que la coloque en una ciudad que la coloque en un pueblo. Hay casos para todo, pero la norma general es esa. Entonces, el banco va a tener muy en cuenta dónde está la vivienda y si esa vivienda, si por el motivo X que sea, se la tiene que quedar, la puede recolocar en el mercado rápido o no la puede recolocar. Una vez que hemos visto todo esto, más o menos nos podemos hacer una idea de a quién y cómo el banco le puede dejar dinero. Yo insisto en que esto no es matemática pura y que hay que estudiar caso por caso, hay que ver primero la documentación, que muchas veces prejuzgamos cuando hablamos con alguien y que luego nos llevamos sorpresas una vez que hemos visto la documentación. Entonces, mi recomendación es, si vamos a dedicarnos a asesorar a un cliente sobre el tipo de financiación, vamos a conocer primero qué entidades financieras están dando préstamos, en qué condiciones, cómo, y luego vamos a sentarnos a hablar con ese cliente. Vamos a tener una conversación abierta, no hace falta que esto sea un interrogatorio, pero en esa conversación es muy importante que toda esa información que os he dicho antes que necesita el analista, pues seamos capaces de tenerla para poder transmitirla de un modo positivo, para que la persona que tiene que tomar la decisión, al final, si estamos en el limbo, pues se decante a nuestro favor. Toda esa documentación bien ordenada se la damos al banco y lo normal es que en un periodo de 2 o 3 días nos digan si la operación es viable o no es viable. Pero aquí viene también la segunda parte. Todo lo que hemos visto, como esto no es matemáticas puras, muchísimas veces se puede arreglar. Me explico. Tenemos a una persona que os he dicho antes que a los bancos les gusta que el que viene a pedir el banco pues sea una persona con cierta estabilidad laboral, con un contrato indefinido, no les gustan los contratos temporales. Bien, en ese caso, si tenemos una persona que el único requisito que incumple es ese, pues a lo mejor podemos conseguir la hipoteca si ponemos como refuerzo un aval, ¿vale? Ese aval puede ser un familiar con un contrato indefinido que nos puede servir de refuerzo mientras esta persona nos puede servir de refuerzo de cara a que el banco vea que esta persona, aunque tenga una estabilidad laboral no del todo satisfactoria, porque no es un contrato indefinido el que tiene, pues sí tiene el respaldo de la familia en el caso de necesidad. Hoy en día la figura de los avales está bastante denostada, pero habría que ver ese tipo de aval. Si necesariamente tiene que ser un aval por toda la vida del préstamo, puede ser un aval parcial, puede ser un aval parcial que lo limitemos en el tiempo o que lo limitemos en cantidades. Entonces, todo esto a mí me gustaría que lo vayamos viendo caso por caso, que tengamos una idea general de qué es lo que busca el mercado financiero a la hora de colocar el dinero en préstamos hipotecarios, pero que vayamos caso a caso, porque nos podemos encontrar con algunas sorpresas y nos podemos encontrar con que gente que en un principio nosotros pensábamos que era imposible que pudiese comprar, pues al final acaba comprando, o al revés. Pero lo que nos interesa es ofrecer un buen servicio y, insisto, no somos analistas de riesgo, para eso cada banco tiene su departamento, pero sí es importante que conozcamos cuáles son las tendencias del mercado para poder encauzar al cliente.